y amén. Vamos a cantar a Dios, amén. Un día en la casa de Dios, milagros quiero un victoria en la casa de Dios, por el palacio donde conmigo a la casa de Dios, alegraremos tu corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. Estando aquí en la casa de Dios, celebraremos tu amor, daremos fiesta en honor de aquel que nos amó. En la casa de Dios, en la casa de Dios, cuán hermoso es Jesús, palabras es tu amor glorioso es Jesús, tu poder fue tu cruz la que me salvó,
Corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te damos la gloria, Señor. Tú eres maravilloso y tú eres grande, Señor, y digno de ser en gran manera. Oh,
Gracias, Señor, que tu misericordia está con nosotros, Padre. Nuevas son cada mañana. Tú eres un Dios fiel, el Dios fiel y verdadero eres tú, Señor. En el nombre de Jesús. Tome su lugar, amado hermano. Bienvenidos. Dios bendiga. Bienvenidos sean todos, hermanos. Bienvenidos a este lugar. Ha llegado, tome su lugar. Vamos a continuar en este tiempo de servicio de adoración a Dios. Hemos iniciado elevando nuestras peticiones, nuestras necesidades, estas oraciones inicialmente. Hemos cantado alabanzas al Señor y dice la palabra de Dios que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Amén. Así que la alabanza a Dios ministra las vidas, los corazones, los demonios huyen, ¿verdad? También, gloria al Señor, porque donde está el Señor, donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Bueno, pues vamos a abrir, hermanos, tomemos por ahí, les mandé el archivo. Ya subí al grupo de la iglesia el archivo que estamos leyendo, que estamos estudiando. El estudio de todos estos jueves, iniciamos el jueves anterior con un nuevo estudio sobre liderazgo espiritual. Y yo creo que el deseo de Dios es que en su iglesia haya siervos conforme a su corazón. Siervos, como dice él en Mateo, fieles y siervos fieles, amén, y prudentes. Muy bien, pues ahí está, lo puede descargar del grupo de WhatsApp, los que ya lo tienen, los que no lo tengan y necesiten ayuda, por ahí levante la mano para que le echen la mano. Amén, Mimi, nos apoyas allá atrás para descargar ese archivo. Muy bien, pues abramos nuestra guía de estudio. Y vamos a hacer una oración en esta tarde. Amén. Bendito Padre Santo, en esta tarde nos has dado la vida para poder estar delante de ti y la presentamos ante ti, Señor. Enséñanos, Padre, a presentar delante de ti todo aquello que tú nos das, porque tu palabra dice que de lo dado de tu mano, de eso te damos. Y dice tu palabra, Señor, que en ti existimos, nos movemos y somos también, Señor. Y te damos las gracias porque de ti viene la vida, de ti viene el entendimiento, de ti viene la sabiduría. Nada de lo que experimentamos es ajeno a ti, Señor. Tú eres la fuente de todo bien y queremos pedir que nos hagas entender hoy tu palabra. Ministranos tu palabra, enséñanos
Que sea tu Santo Espíritu usando la vida de este siervo inútil, Señor. Que podamos aprender tu palabra de manera clara, con tu sabiduría, en el glorioso nombre de Jesús. Muy bien, pues rápido como repaso, les recuerdo que el estudio de este jueves se llama Guiándonos unos a otros, el liderazgo de la iglesia. Amén. Ese es el estudio que estamos impartiendo. Una iglesia sana es el deseo del Señor. Pues vamos a abrir nuestra guía de estudio en la página número 17. El tema de esta tarde es: ¿qué es un anciano? Es la pregunta. ¿Qué es un anciano? Les recuerdo rápido que el autor en el último estudio mencionó que la iglesia del día de hoy, cuando hablan dentro del gobierno de la iglesia, pues hay muchos cargos, ¿no? Les llaman líderes, les llaman directores, les llaman maestros de esto, del otro, etcétera. Y muchas veces el liderazgo no se aplica bíblicamente. Si queremos ser una iglesia bíblica, debemos de ver cuál era la manera cómo son los líderes de la iglesia primitiva. Muy bien, así que hoy vamos a ir a la página 17, donde el autor ya mencionó que en la Biblia no se nos habla de líderes, no se nos habla de directores, no se los habla de tal cosa, sino de ancianos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 6, y vamos a mencionar este ministerio olvidado, porque lo mencionábamos también, que la palabra anciano pues es más común hoy en día oírla con los testigos, ¿no?, que dentro de una iglesia cristiana. Porque en la iglesia cristiana llamamos líder de jóvenes, líder de mujeres, líder de varones, líder de adolescentes, líder. Y Dios necesita cambiar nuestro concepto sobre liderazgo, porque el concepto humano de liderazgo tiene que ver como con alguien importante, como con alguien principal, ¿no?, como con alguien grande. De hecho, en la semana estudiaba yo con mis hermanos, a quienes les damos también estudio celular, discipulado. Nos tocaba estudiar una lección llamada ¿quién es el más importante en los cielos?, a raíz de una pregunta que los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, ¿quién es el más grande en los cielos? Ellos esperaban pues ser señalados, ¿no?, como tú eres el más grande, tú eres el más importante. Jesús, ¿cómo corrigió? Porque corrigió. Toma un niño, lo pone enfrente y dice: el que quiera ser grande, hágase como como un niño. Amén. Porque en el reino del Señor, los principios en el reino de los cielos son contrarios a los que vemos aquí en la tierra. Aquí en la tierra, para que alguien sea grande, o sea considerado por grande o importante, u ocupe incluso cargos importantes, ya sea en una organización, en una empresa, en un trabajo, la persona tiene que ser una persona imponente, ¿no? Alguien que imponga, alguien con carisma, ¿no? Alguien con carácter, así como que muy fuerte, fuerte, vamos a corregir eso, muy mandón, ¿no? Como que muy, que le guste mandar, que sepa dirigir cosas, ¿no? Eso es lo que la gente tiene por grandeza hoy en día. Pero en el reino de los cielos, diga conmigo, el grande es el pequeño. El grande, el importante no es el que manda, es el que sirve. Y Dios desea que en el gobierno de su iglesia entendamos los principios para poder dirigir una iglesia. Aquí en la iglesia se acaban los grandes porque el único grande es Dios. Amén. En la iglesia se acaban los importantes porque lo importante es Dios. Y en el libro de los Hechos, capítulo 6, se menciona aquí dos ministerios. Capítulo 6, versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, fíjese que la iglesia ya en el capítulo 6 iba aumentando, bendito sea Dios. Y diga conmigo, sigue en aumento. Amén. Dice, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración. ¿Le agrada al Señor eso? Diga, para nada.
El Señor la aborrece, la murmuración, que alguien esté cuchicheando ahí a ocultas, hablando mal, haciendo comentarios impropios. Eso le desagrada. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, porque recuerde que la iglesia hasta este punto ya no había sido solamente judíos, ya había gentiles, habían sido rescatados los gentiles. Y también los gentiles, diga conmigo, formamos parte de la iglesia. Pero ¿cuál era la murmuración? Que las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria, porque la iglesia dice que la iglesia se regía bajo principios de generosidad. Y toda la iglesia era tan pero tan fiel en el asunto de contribuir, de dar, de traer de los recursos. Eran tan fieles que incluso la colecta era tan grande que se daba el lujo la iglesia de sustentar incluso a las mismas viudas de la iglesia. Qué bendición, ¿no? Que la iglesia, que los recursos de la iglesia, que la iglesia aprenda a ser generosa en la ofrenda, en los diezmos, etcétera, y que los recursos alcancen para bendecir a las mismas viudas, hermano. Y esto era necesario, pero no había una ligera desatención, según lo menciona el libro de los Hechos. En el 2 dice, entonces los 12, ¿quiénes son los 12? Los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Mira, aquí hacemos una breve pausa para tratar de explicar lo mejor posible este texto. Eran 12 apóstoles, ¿estamos de acuerdo? Los demás estaban siendo discipulados. Pero estos 12 que se dedicaban a la predicación, a la oración, vieron que esa tarea de servir, de ayudar, de apoyar, de colectar, de distribuir, como que ya iba a ser una carga mayor para ellos. Así lo vieron los 12 discípulos. No es que lo hicieran porque ya se sentían grandes, no. Ellos sabían que el ministerio de ellos era predicar el evangelio. Ellos fueron llamados a predicar y a seguir anunciando y a seguirles enseñando la palabra a otros. De manera que esta tarea, llamémosle entre comillas como que un poco menos prioritaria, tenía que ser llevada a cabo por otras personas. Pero esas personas, dice la Biblia, no podían ser cualquiera. Aunque era una simple tarea de distribuir, de llevar y de traer el recurso a las viudas, tenía que ser llevado a cabo por personas espirituales. Por eso los apóstoles dicen, no es justo, como que va a ser una cargadita más, una carga más, andar predicando y también haciendo todas estas cosas. Dice en el 3, busquen, hermanos de entre ustedes, a 7 varones. Y fíjese las características solicitadas: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les encarguemos este trabajo. Ahí está, ahí comienza y nace el ministerio del diaconado de la iglesia, que son ayudadores, servidores. Un diácono es un servidor. La palabra diácono viene de servir, de mandar. Eran los mandaderos de la iglesia, los que recaían los asuntos de no tanta prioridad, sobre ellos recaía ese peso. Y dice abajo en el 4, no vamos a hablar sobre los diáconos, sino nos enfocaremos en el 4, dice, y nosotros persistiremos, fíjese los elementos que mencionan, en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahí ya mencionaron quiénes se iban a encargar, quiénes serían el grupo de personas que atenderían, y al mismo tiempo hacen un énfasis en lo que era su responsabilidad de ellos. 2 cosas. ¿Ya las lo oyó conmigo? ¿Cuáles son las 2 cosas que ellos iban a hacer? Los apóstoles iban a hacer 2. Los diáconos iban a atender las mesas, amén, y a distribuir lo de la iglesia. Pero los apóstoles
¿qué iban a hacer? Dos cosas. Dígalo conmigo. Perseverar, persistir en oración y ministrar la palabra. Este es el principio, la responsabilidad de un anciano. Le voy a decir, vamos a leer en la hoja para avanzar. Dice, la joven iglesia en Jerusalén, página 16, 17 en nuestro lector, 16 en nuestro documento. La joven iglesia, porque ahí era una iglesia joven, comenzó a discutir de cómo se estaba distribuyendo la comida a las viudas, el alimento, el sustento. Ya lo vimos. Los apóstoles, por tanto, pidieron a la iglesia que seleccionara varios hombres para que pudieran supervisar la distribución. Los apóstoles decidieron delegar esta tarea en particular para poder así persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto, en los términos más breves, parece ser la división entre los ancianos y los diáconos. Ya notó la división de labores, que unos se dedican a servir y a distribuir, mientras que los otros se dedican a la oración y a la enseñanza. Ahí se distingue como que una diferente función entre ambos ministerios. Dice, los apóstoles decidieron delegar esta tarea para poder persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto, en términos más breves, parece ser la división de los ancianos y los diáconos desarrollan. Los ancianos están especialmente dedicados a la oración y al ministerio de la palabra para la iglesia, mientras que los diáconos ayudan a mantener los aspectos físicos de la iglesia. Nota la diferencia, porque ya haciendo un vistazo rápido de la palabra del Señor, los apóstoles nunca se entendieron como una especie de colegiado o una especie de jerarquía eclesiástica donde ellos eran como que los más grandes, ¿no? Los más importantes. Ellos no lo entendieron así. Los apóstoles entendieron que ellos eran servidores que tenían que llevar a cabo una función. Ellos estaban para servir a la iglesia y no para servirse de la iglesia. Cosa que se ve hoy, ¿no? Que en la cristiandad en general, pues hay muchos, llamémosle entre comillas, ministros que no sirven, sino se sirven. Hay pastores que no sirven a las ovejas, sino que las ovejas simplemente son elementos para trasquilar. ¿Cuántos ministerios se ha visto en las redes sociales donde muchas personas que forman parte de las iglesias simplemente son vistas como un número, como recursos para el líder? Iglesias donde se abusa de los mismos asistentes de la feligresía. Es triste caer en una iglesia de esas, ¿no? Donde les piden, les exigen, donde solamente les interesa el dinero, cuotas, pactos, siembras y toda esa sarta de herejías que se enseñan hoy. Diga conmigo, esa no es la voluntad del Señor. El Señor muere por su iglesia, ¿estamos de acuerdo? Y la iglesia le importa mucho al Señor. Amén. De manera que el Señor le comisiona a los 12 apóstoles enseñar cómo se debe de gobernar la misma congregación local. Porque a partir de aquí, la iglesia joven comienza a crecer tanto, pero tanto, que no se puede hacer una mega iglesia. Lo que los apóstoles hicieron cuando la iglesia empezó a avanzar, no fue elaborar una mega iglesia de miembros y erigirse ellos como que el gobierno único, así como se ve en la iglesia romana. Usted ha visto que en la romana, ¿cuál es la cabeza principal? El Papa. Del Papa, los cardenales, el presbiterio. No, pero eso está más abajo. Los cardenales son los que brincan a papas, de los cardenales obispos, de los obispos los sacerdotes, y así hasta abajo. Entonces vemos cómo en la religión, cuando habla de iglesia, tiene una pirámide, ¿no? Donde van de menos a más hasta ocupar el cargo más importante.
hasta convertirse en el hombre infalible que es el Papa, ¿no? Ahí está. Entonces, en la iglesia no se enseñó eso. En la iglesia se enseña que la iglesia debe de ser gobernada por un conjunto de ancianos, no de una autoridad máxima, ¿no? Donde aquí mis chicharrones truenan, aquí yo digo, aquí se hace lo que yo digo, aquí yo hago mi voluntad. Nunca fue el deseo del Señor, por ejemplo, si eran 12 apóstoles, decir, Pablo va para la iglesia de Éfeso, Juan va para la iglesia de Galacia, Felipe va para la de Colosas, Andrés va para la de Tesalónica. Nunca fue en la voluntad del Señor delegar un apóstol para cada congregación. Nunca fue eso. Los 12 andaban ministrando, extendiendo el evangelio del Señor para que las almas vinieran a la salvación de Cristo, conociendo a Cristo. Pero una vez que la persona es salva, ¿qué hacemos? Porque se evangeliza, ¿no? El evangelista se dedica a eso. Él va, avienta la red, predica y ya hay un alma nueva, ¿no es cierto? Pero ¿qué hacemos con el alma nueva? Bueno, la invitamos a que se congregue y a que se convierta en un miembro de una iglesia local. Porque la iglesia de Jerusalén no era una mega iglesia de 10,000 miembros. No era eso. Ya a raíz, pasó como en el pueblo de Israel. ¿Qué pasó en Israel? Cuando el pueblo ya era tan numeroso, ¿quién era el dirigente de todo Israel? Cuando Israel comienza como pueblo, cuando sale de Egipto, ¿quién era el dirigente? Era Moisés. Pero ¿qué le dijo Jetro a Moisés? Mira, Moisés, tú no puedes. Son miles, dice, ¿cuántos habitantes son aquí en Israel? No, pues tantos. No vas a poder. No vas a poder llevar a cabo tanta gente tiene que venir a ti. O sea, el comer puedes, Moisés. Todo el tiempo la gente viene, te trae, te lleva, te trae. Y tienes que estar juzgando, dice, te vas a morir, Moisés. Esta es una carga muy grande como para una sola persona. Entonces ya nos hace ver esto, que la multitud de gente, por lógica, nos dice que no es una carga para una sola persona. ¿Me estamos de acuerdo? El consejo que le dio muy acertado fue, mira, búscate hombres de virtud que tengan sabiduría y sobre ellos también delega responsabilidades para que también sean apoyo y te ayuden a cuidar el pueblo. Y de ahí se levantó, ese es el principio del liderazgo de Israel, los ancianos, el Sanedrín, los dirigentes, los cabezas de familia, ¿no? Por eso vemos que el deseo del Señor es que entendamos este principio, que en la iglesia diga, no hay jerarquías, dígalo conmigo, no hay jerarquías. El pastor no está más ungido que uno. El pastor tiene el Espíritu Santo así como usted. ¿Estamos de acuerdo? El pastor no es más importante que usted. El pastor es una oveja más del rebaño. Yo soy una oveja del Señor. Yo no me puedo exentar. Eso tiene que ser un principio para todo líder. Yo sigo siendo oveja y necesito seguir siendo alimentada. Porque cuando las iglesias se rigen bajo este principio piramidal, donde Él es el máximo dirigente, comienza inconscientemente a decir, pues yo tengo otras necesidades, ya no de oveja. Entonces, ¿qué eres? Sigue siendo oveja. Necesitas del Señor. Y no fue un apóstol para cada iglesia. La iglesia, al ser tan grande, comenzó a hacerse pequeñas congregaciones locales. ¿No es cierto? Así fue. Por eso es que está la iglesia de Colosas, está la iglesia de Galacia, está la iglesia... Cada iglesia, incluso en el libro de los Hechos, cuando un grupo de cristianos se convertían en un hogar, le llamaban iglesia al pequeño grupo de una familia. Decían, la iglesia que está en tu casa. Por ejemplo, Pablo le llama, salúdame a la iglesia que está en tu casa. Y eran unos 10. Pero esos 10 ya, y si crecían en unos 20, 30, ya necesitaba haber un grupo de ancianos. No debía de haber un apóstol mandamás, ni un pastor autoritario a quienes todos se sujetaran y quien tomara todas las decisiones. No. La iglesia debe de ser cuidada por más personas. Amén. Por eso dice la palabra, ¿han escuchado la palabra anciano?
¿Saben cuál es la palabra en el idioma original? En el griego la palabra anciano se traduce episcopos, de donde viene obispo. Obispo es una palabra que se traduce como anciano. También se traduce presbítero. Un presbítero. Se traduce también anciano, obispo. Se traduce la palabra pastor. También vienen a ser como sinónimos. Pero la Biblia dice que en la hoja, regresando a la hoja, ¿qué iban a hacer los ancianos? Los apóstoles. Los apóstoles se consideraban a sí mismos como ¿qué? Como ancianos. Pablo lo dice: yo anciano juntamente con ustedes. ¿Quieren leer esto? Mire, se lo voy a dar. Mire lo que dice gloria a Dios. Dice: pero sí se sabe, ¿no? ¿Se han leído qué dicen de él? La Iglesia romana dice que defienden a capa y espada que el Papa debe de ser la máxima autoridad. Un dogma de la Iglesia romana sostiene que el Papa no se equivoca cuando habla, que es Dios hablando, que es infalible. Y dicen, para apoyar todas estas cosas, agarran Mateo capítulo 16, 18, donde Jesús le dijo: tú eres Pedro y a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Creen que Pedro es el papá? Pedro, a ellos le llaman el primado de Pedro. El primado de Pedro sostiene que Pedro fue el primer papa y que todos los apóstoles se sujetaban a Pedro. Así lo dicen ellos. La Biblia no dice eso. Incluso ni el mismo Pedro dice eso. Fíjese lo que dice la palabra primera de Pedro 5:1. Dice capítulo 5:1 de primera de Pedro: ruego a los ancianos. Pedro está rogando a los que había en la iglesia. Diga conmigo: había ancianos. Había ancianos. Ruego a los ancianos que están entre ustedes. Habla de que eran varios y que formaban parte de la asamblea, que están entre ustedes. Y dice: yo anciano, lo lee conmigo, ¿qué dice ahí? Yo anciano también con ellos. ¿Verdad que dice anciano y no papá? Pedro él se consideraba a sí mismo un anciano, que juntamente con otros ancianos desempeñaban la labor del obispo. ¿Qué es el anciano? Cuida la iglesia. Los servidores de la iglesia, los que estamos ministrando una congregación, ¿cuál es la labor de un anciano? De un pastor, porque pues yo soy pastor, vengo a ser como una especie, un anciano joven. ¿Cuál es la labor de un pastor, de un anciano, de un obispo? ¿Cuál es la labor de ellos? La labor es cuidar. Amén. Es más, arriba de las Biblias de algunos de ustedes, el subtítulo dice, ¿cómo dice? ¿Tienen subtítulo su Biblia? Ahí está. Apacentar la grey de Dios. Un pastor tiene la responsabilidad de apacentar, cuidar el rebaño, hermano. Y Pedro lo está diciendo: les ruego a ustedes, ancianos, supervisores de la iglesia, servidores de la iglesia, yo también anciano con ellos, testigo de los padecimientos, de que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Cuál es el consejo que Pedro les da a los ancianos? Ahí está. Y fíjense, está en imperativo, versículo 2, apacentar. ¿Saben lo que significa apacienten? La palabra apacentar significa dar alimento. También se traduce pastoreen, se traduce cuiden.
Estoy buscando una versión moderna. En la traducción actual, ese versículo se lee: cuiden ustedes a las personas que Dios dejó a su cargo, cuídenlas. ¿Ya entendió cuál es la responsabilidad de los ancianos de la iglesia? Deseará el Señor, ¿por qué no dijo ruego al anciano, sino ruego a los ancianos? Dios deseará que en su iglesia haya uno o haya varios. Haya varios. Ruego a los ancianos. Dice que apacienten, que cuiden el rebaño que les ha encomendado. Y dice en el versículo 2 todavía, fíjense, ya la palabra pastorear o apacentar ya nos habla mucho de cuál es mi función aquí y la función de otros acá. Dios desea que en sus congregaciones locales haya varias personas que nos apoyen, que nos ayuden a cuidar el rebaño a todos ustedes. Dios, esto no puede recaer sobre una sola persona, y mayormente cuando la iglesia comienza a crecer y a crecer y a crecer, donde ya son tantos, ¿no es cierto? Donde ya son varios. Nos va a pasar lo que a Moisés, ya no se puede. Y dice en el versículo 2: apacentad la grey, cuiden las ovejas de Dios, cuiden a las personas puestas a su cargo. Y dice, fíjese la actitud, cuidando de ella, no por fuerza. Esto es un versículo tan claro, pero tan poco enseñado, ¿verdad? Que Dios nos manda a los servidores de la iglesia a cuidar, a velar, cuidar el bienestar y la salud espiritual. Ese debe de ser la programación de nuestro ministerio. Yo estoy para cuidarles, para alimentarles, para pastorearles, para orientar, guiar a la iglesia. Y Pedro dice, yo anciano. Pedro también, él sabía que él era un anciano. Amén. No dice yo, oiga, ruego a los ancianos o a los cardenales, ahí ya se viene abajo, toda la doctrina romana se viene abajo. No dice, ruego a los cardenales yo como papa. Ruego a los servidores, a los ancianos, porque hay otros con la misma autoridad que yo tengo. ¿Ya lo vio? O sea que esta responsabilidad de cuidar no nada más depende de uno, sino toda la iglesia, los hombres maduros y espirituales, los ministros y siervas espirituales, tienen que reprogramarse con ese mismo modo de pensar. Cuidar y cuidar. Pero se ha distorsionado tanto hoy. Se ha distorsionado tanto hoy ¿cómo se le llama? La imagen del servicio, que hoy le llamamos liderazgo. Y el líder es el que trae a todos como con los hilos, el que mueve los hilos, el que simplemente direcciona, el que manda, el que con la mirada, ¿verdad? El que es así. Se ha distorsionado tanto la imagen de los servidores, que recordémonos que dice la Biblia, el príncipe de los pastores viene, hermano, y nos va a pedir cuenta. A mí y a todos los que estemos cuidando esta grey, nos va a decir el Señor, ¿qué cuentas? ¿Cómo cuidaste a los hermanos? Nos va a pedir cuentas del cuidado y del bienestar y de la salud espiritual. Para eso estamos. No estamos para quitar, no estamos para gobernarlos, no estamos para dominar. Hay pastores que se han creído han creído y están tan distorsionados de su mente que creen que ellos tienen la autoridad de decir con quién te casas y con quién no. Usted se va a casar con él y usted con él. Así han llegado y eso no está bien. O líderes, ¿verdad? Que sabe que aquí se hace lo que yo digo y usted tiene que traer lo que yo digo porque yo soy el pastor. Óigame, si usted escucha y nota estas cosas en la iglesia, usted debería de salir corriendo, porque esa no es la iglesia. Esa, decía un pastor, esta es mi iglesia y aquí se hace lo que yo digo. Y le decía otro, tienes razón, es tu iglesia porque del Señor no es. Si fuera del Señor no se haría eso que tú haces ahí. En la iglesia del Señor
Dios dejó establecido que se debe de cuidar el rebaño. Se debe de alimentar, nutrir, enseñar, pastorear el rebaño y con una actitud correcta. Y enseñar cuáles son los principios del servicio, de que en la iglesia del Señor no hay ninguna jerarquía, no hay papas cristianos, ¿verdad? No hay gente intocable, porque ha llegado a veces tan mal esto que los pastores se sienten intocables. Usted cállese, aquí yo soy el pastor, usted no tiene voto aquí. Yo soy el pastor, óigame, eso está mal. Eso está muy mal. Dios desea que en sus congregaciones locales que haya, diga conmigo, ancianos. Diga conmigo, cuidadores, apacentadores de la iglesia. Gente que supervise el bienestar espiritual. Gente que no busque que no entienda que esto es un cargo posicional. Esto no es un cargo. No es una plataforma, no es como que una tarima donde usted ve a todos para abajo. Esto no es el pastorado. El pastorado es servicio, hermano. El pastorado es cuidado, el pastorado es interesarnos, el pastorado es orar, el pastorado es llevar las cargas, el pastorado es velar por el bienestar de toda la congregación. No es mandar, no es andar ahí en juntitas, porque la gente ya hablan de pastorado y ya siente que ya voy a andar en las juntas, va más allá de ser servidor. Juan 1:12 dice nuestra identidad. Dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creyeron en él, les dio la autoridad de ser hechos. Ya conmigo, mi autoridad es hijo. Mi identidad, es ser hijo. Yo soy hijo del Señor. Antes de todo, soy hijo. Tu identidad no es la función que desempeñas, hermano. No sé si me explico. Porque hay gente que, no es que mi identidad es pastor. No, hermano, tú eres hijo. ¿Pedro sabía que era hijo o no? Sí, es hijo. Pero él dice, yo pastoreo y yo soy un anciano más. Uno más de la iglesia. Amén. Él no decía, es que mi identidad es ser esto, ser aquello, porque hoy hasta eso les molesta. Ha habido testimonios cuando invitan a pastores a otros lados y cuando los presentan, va a pasar, bienvenido el pastor fulano, no me diga pastor, o bienvenido siervo, no me diga siervo, soy pastor, como si esa fuese tu identidad. Tu identidad es lo que el Señor te dio a ti. Eres hijo, te dio la autoridad de ser hijo. Otra cosa es la función que ocupas, amén, como tu responsabilidad. Pero Pedro decía, les ruego a los ancianos que hay entre ustedes, yo también, anciano con ellos. ¿Ya lo notamos? Pedro está al mismo nivel que ellos. No dice, sujétense porque soy San Pedro, nada de eso. Ni diciendo, mucho menos porque soy el Papa. Dice, ruego. Fíjese que en el rogar se ve ya la actitud como el piso en el que estás parado, ¿no? ¿Quiénes ruegan, hermano? Oiga, pides un favor, yo te ruego, ¿no? Pero ¿quiénes mandan? Diga, los siervos ruegan, los líderes mandan. ¿Estamos de acuerdo? Alguien que te ordena, alguien que tiene alguien que cree que el pastorado es dar órdenes, como si tú fueras Dios, está equivocado. Los siervos ruegan. Pedro rogaba. Qué irónico, ¿no? Que Pedro rogara y que los pastores de hoy ordenan. Qué irónico. Pero así es la cosa. Por eso dice la palabra del Señor, ruego a ellos, y yo siendo testigo de los padecimientos, porque eso era lo que le daba sentido a su apostolado. El apóstol, pues tenía que haber visto a Cristo para ser apóstol. Y dice, ¿cuál es el ruego que les hago? Hermanos, cuiden. Le dice, ancianos, hermanos ancianos, cuiden la iglesia. Cuidemos la iglesia. Apacienten la iglesia. Pero dice, ¿cómo? No por fuerza. O sea que el pastor no puede ser una persona autoritaria. ¿Ya lo entendimos? Un pastor que dice, hermano, haga lo que le estoy diciendo ya. Eso no va. Díganme, Jesús hizo eso. Pero cuando vemos esos pastores con ese tipo de caracteres truenaderos, ¿verdad? Donde aquí se hace lo que yo digo,
donde se adjudica. Esto no quiere decir que el pastor no tiene autoridad, o los obispos o los ancianos no tengan autoridad. Tenemos autoridad, dice Pablo, pero de edificación, para hacer crecer y construir espiritualmente, no para destrucción. Entonces ya vimos acá que les dice, no, cuiden de ella, no por fuerza. En una versión dice, háganlo de buena voluntad como Dios quiere. Regresemos a la hoja para avanzar. Ahorita regresaremos al texto. Dice abajo, iglesias, ¿empiezan a ver qué don es este para ustedes? ¿Ya lo empiezan a ver, iglesia? ¿Necesitaremos este don? Don significa, este don es un ministerio. Recordemos que todos los ministerios son dones. Iglesia, la verdad os hará libres de Xochitepec, Morelos. No tan, como dice aquí, personal. ¿Ya empezaron a ver qué es este don para nosotros? Diga, sí. Es algo importante. Es muy especial este don. Es necesario este don. Lo vamos a pedir, diga, amén. Que Dios siga levantando ancianos, hombres, mujeres, que puedan servir y cuidar al rebaño. Dios desea eso, hermano. Amén. No, esto no es una labor de una persona. Y dice abajo, esencialmente Dios está diciendo, fíjese ahí, viene entre paréntesis, entre comillas, voy a tomar varios hombres de entre ustedes, es lo que Dios está diciendo en la Biblia, y los apartaré para que oren por vosotros y les enseñen acerca de mí. ¿Cuáles son las dos responsabilidades principales de un anciano? La Biblia, también la palabra del Señor, se menciona la palabra ancianas, ¿sí? ¿Cuál es la responsabilidad de ellos? Primero orar. Orar, ser personas de oración, hermano. Nadie, ay, es que yo quiero ser anciano, hermano, ni oras, ni en tu casa oras, ni vienes a los cultos de oración y eres anciano, por el amor de Dios. ¿Quiénes son? ¿Quiénes pueden realmente ser, califican? ¿Quiénes realmente están siendo llamados para esto? Quienes son personas específicas. No son personas que se autoponen, porque esos que andan buscando carguitos, hermano, no sirven para el ministerio, no sirven. Mire, y se lo digo con temor, con amor en mi corazón. Toda persona que anda buscando algo, el mero hecho de su búsqueda está diciendo que viene de él surge. En todos los servidores de la iglesia, dígame a Daniel. ¿Daniel quería ser sátrapa? ¿Buscaba ser sátrapa Daniel? No. Pero vivió una vida ejemplar en santidad. Propuso no contaminar su corazón, que tanto sobresalía. Decía el rey, el espíritu de los dioses está sobre ti, porque eran paganos y no conocían el espíritu de Dios, que los notaban su excepcionalidad y los ponían a ocupar cargos. ¿Estamos de acuerdo? Daniel nunca dijo, voy a estudiar para ser sátrapa. Nunca hizo eso Daniel. Ni José dice, ay, quiero ser la mano derecha del faraón. Jamás. ¿Ya se dio cuenta cómo Dios escoge? Ni siquiera Josué dijo, yo quiero ser el sucesor de Moisés. Tampoco. Simplemente se esforzaron en santificarse, en servir, en amar a Dios, se consagraron, dieron testimonio, Dios formó carácter, Dios les dio dones y Dios los puso. ¿Ya entendió? Cuando alguien dice, es que yo quiero, es que yo quiero. Si tienes esa intención y en tu mente piensas que el ministerio como que es una plataforma donde vas a ver a los demás para abajo, ruego al Señor con todo mi corazón que mejor te hagas a un lado. Esto no está diciendo, ay, el pastor no quiere poner a nadie. No, yo estoy orando porque Dios los ponga. Ni siquiera los voy a poner yo. Yo oro para que Dios levante y Dios llame y tome. Y la gente, cuando vea al que Dios llame y tome, la gente diga, sí, Dios lo llamó.
Amén. Pero esas personas, la responsabilidad de un anciano que los apóstoles dijeron en Hechos capítulo 6 era: nosotros tenemos que estar enseñando y orando. O sea que no puede haber un anciano que no ora. El anciano debe de ser una persona de oración y una persona que interceda, una persona que sienta la carga, las necesidades, que realmente, hermano, usted no lo sabe, pero los pastores eso estamos haciendo. Diario tenemos que estar orando. No es como que, para que sepan, no, pero se lo digo porque a eso Dios nos llama. Tenerlo en nuestras oraciones. Señor, acuérdate de la hermana Alma, Padre, por mi hermana. Acuérdate, mi hermano Braulio. Todos oramos por todos ustedes. Y diario, Señor. Y estamos orando. Y una persona, un anciano no puede ser una persona que no ora. Por eso quien quiere ocupar ministerios sin tener carácter y sin manifestar estas cualidades de darle importancia a la oración, ¿cómo va a ser un anciano? No puede. Dice, la responsabilidad del anciano es oración y enseñar. O sea que debe de ser un hombre de comunión con Dios. Esa comunión con Dios te lleva, hermano, la persona que tiene comunión con Dios desarrolla algo y es carácter. El carácter, hermano, es tu esencia, es tu persona, es lo que eres por dentro. El carácter, Dios desea y Dios lo ha hecho siempre. Todos aquellos que tienen comunión con Dios, Dios los va transformando a su imagen y semejanza. Va moldeando en ellos carácter. Les va quitando lo rezongón, les va quitando lo murmurador, les va quitando lo chismoso, les va quitando lo envidioso. Porque cuando uno viene a la comunión con Dios, es ahí donde Dios te va perfeccionando. Nadie puede ser perfeccionado sin oración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quieres tú que el Señor trate con tu carácter, con tus arranques de ira, con esto, con aquello? Ora, hermano. La persona que sigue batallando con su carácter es una persona que no está orando o no lo está haciendo correctamente. Pero principalmente las personas con comunión con Dios, Dios está cada vez en ellas desarrollando carácter. ¿Cuál carácter? El carácter de su Hijo. ¿Estamos de acuerdo? Porque si Dios se interesa por su iglesia y el Señor muere por ella y sube al cielo, Dios dice: yo quiero que mis pastores cuiden a la iglesia como yo lo hice aquí en la tierra. Jesús dijo: ninguno, Padre, en la oración de San Juan 17, ninguno se perdió sino el hijo de perdición. Guárdalos. O sea, Dios desea que su iglesia, sus siervos, tengan el carácter de Jesús, la paciencia de Jesús. ¿Cuántos tienen esa paciencia? Diga, estamos caminando. ¿Cuántos tienen la mansedumbre de Cristo? ¿Tienes la mansedumbre de Cristo? ¿Cómo respondes ante una situación así abrupta, ante una agresión verbal, física? ¿Cómo respondes? Si eres de esos que no, pues lo que quieras, no sirves, hermano. No sirves. Tienes que tener carácter. Mire, yo escuché y lo dije la vez pasada, la hermana está testigo que cuando fuimos a la fiesta de los hermanos Naya y Paco, hablábamos de que esto ya se supo en un grupo de pastores, en una velada de pastores. 2 pastores se agarraron a golpes. Estaban ahí arreglando los asuntos espirituales a trompadas. Dígame si ese es carácter de un ministro, de un servidor. ¿Qué le va a decir el Señor a esos? El Señor tiene todo el derecho, el Señor, de darles con la vara, hermano, porque no tienen carácter. Si tú te vas a andar agarrando con personas, poniéndote a tú por tú, con gente de tu edad, con gente de tu tiempo espiritual, no puedes. Dios necesita Dios desea que sus siervos, sus ancianos, los que lleven a cabo la responsabilidad de cuidar al rebaño, tengan el carácter de Jesús. Obviamente esto no quiere decir que somos perfectos, ¿verdad? Y que tu rostro brille. No, pero sí habla de que sea visible
Como dice la palabra, manifiestas son las obras de la carne. ¿Sí o no? Luego se ve gente que sirve y todavía en carnal. ¿Cuáles son las obras de la carne según Gálatas? ¿Sí se las sabe? Enemistades, pleitos, hechicerías, idolatrías, iras, contiendas, divisiones, inmoralidad, adulterio, fornicación, inmundicia, avaricia. Todo eso está en la cristiandad de hoy. Pastores avaros, que bien decía, ¿cuántos hay? No, pues hay 5. No, pues no vale la pena para que yo vaya a predicar. ¿Y qué voy a recibir? Mi nombre va a estar en la publicidad, mi cara va a estar en la publicidad. No, pues no, entonces no voy. De esos hay en la iglesia. Gente que me van a invitar a la comida después de pastores. No va a haber. No, pues entonces no voy. Sabemos cómo las iglesias están llenas de esta gente. Pero como dije, son gente que se pone. Aguas, deja conmigo, no queremos ser de los que se ponen. Queremos ser de los que Dios los ponga. Amén. De aquellos a quien vea aptos, adecuados, que los demás reconozcan y casi la misma gente diga, hermano, es que este hermano, ¿por qué no se le toma el ministerio a este hermano? Si es un hombre excepcional. Bueno, mira, tomaremos en cuenta tú. Qué bueno que lo dices, ¿no? Pero cuando se tienen de ti puras quejas, imagínate que quieres ocupar un servicio aquí en la iglesia y todos los de la iglesia se han quejado de ti, de ser una persona agresiva, una persona difícil de tratar, una persona que no se puede hablar contigo, porque luego te alebrestas. No se puede. Por eso dice, es necesario, como dice la palabra, que tengamos el carácter de Jesús. Amén. Ahora voy a seguir leyendo. ¿Dónde nos quedamos? Dice, iglesias, ¿empiezan a ver lo que es este don para nosotros? ¿Sí lo vemos, hermanos? Sí. Diga, es muy importante. Es indispensable que en esta iglesia haya ancianos y ancianas con el mismo sentir de Dios de cuidar su rebaño. Dice abajo, voy a tomar, me gustó esa frase, ¿no? Voy a tomar varios hombres de entre ustedes y los apartaré para que oren y les enseñen. Orar ya, la comunión es muy importante. Pero aquí viene la otra, la enseñanza. Se supone que los que son ancianos son gente que conoce a Dios experiencialmente. Gente que tiene una relación con Dios profunda, comunión profunda y relación profunda. Gente que conoce a Dios por la experiencia, en carne propia conoce a Dios, conoce cómo y quién es Dios. Ese es el deseo del Señor. Que la iglesia, que esos ancianos, ¿qué tienen que manifestar aparte de ser hombres de oración y de comunión? Deben de conocer bien a Dios. ¿Y qué es lo que va a enseñar un anciano? La escritura. Ahora, ¿cuánta escritura conocemos? Porque digo una cosa, hay ministros, hay hermanos que nunca han leído toda la Biblia y llevan años, décadas, y nunca la han terminado ni de Génesis a Apocalipsis. ¿Y cómo vas a enseñar lo que no sabes? ¿Cómo vas a dar un consejo de la palabra? Pues si no tienes conocimiento experiencial, no simplemente es leo, memorizo y ya te lo doy. No, así no funcionan las cosas. No habla de la palabra. Recuerde que la palabra del Señor no es información, sino es un conocimiento que Dios desea que se vuelva experiencial en nuestra vida. ¿Cuántos saben que Dios es proveedor? ¿Cuántos saben que Dios se le llama Jehová Jireh? ¿Cuántos lo saben? Levante su mano. Le hago una pregunta, ¿cuántos ya lo vivieron? Que Dios provee. ¿Cuántos saben que Dios es sanador? Todos lo sabemos. ¿Cuántos ya lo vivieron? Pues ya lo vivieron. O sea, se da cuenta de que no solamente es información acá, sino que eso que el Señor nos habla, lo conozcamos. Que lo vivamos realmente. Y que también nuestro conocimiento sea mayor en la palabra del Señor. ¿Cómo vas a predicar si no sabes?
¿Cómo vas a...? Si se supone que vamos a enseñar Biblia, por lo menos debemos conocer la palabra. Amén. Hay gente que quiere predicar y ni doctrina tiene. Mire, yo lo dije hace años y lo traigo a colación hoy. Esto no aplica para los nuevos, porque los nuevos son nuevos y están empezando. Pero a mí me sorprende, pero demasiado me sorprende, que he estado con mucha gente, mucha entre comillas, relativamente mucha gente, y cuando hablas con ellos y todos, no tienen doctrina bíblica, no tienen enseñanza. Nada más saben que Jesús murió, van a los domingos y todo, pero no tienen doctrina de la salvación. Ni siquiera les ha quedado claro qué fue lo que el Señor perdonó. Ni siquiera les ha quedado claro el ministerio del Espíritu Santo. Ni siquiera les ha quedado claro la naturaleza de Cristo. Y hay gente, que mucha gente está ocupando ese tipo de cargos, de responsabilidades en el ministerio, y no tienen ni un pelo de doctrina. Y esa gente es la que enseña. ¿Qué le vas a enseñar a otro? Hay una frase que Jesús dice, no en este contexto, pero lo dice. A los fariseos hay un ay de tantos ayes. Ay de vosotros, escribas y fariseos, que recorren cielo y tierra y mar para ser un prosélito, un convertido, pero una vez que lo haces 2 veces más hijo del infierno que tú. Qué feo. Discipular para discipular mal. No, mejor no discipules, hermano. Si vas a... Imagínate... Es muy pesado eso. Por eso el Señor nos advierte que el anciano tiene 2 responsabilidades: enseñar la palabra. O sea que un anciano debe de ser una persona muy estudiosa de enseñanza. Y hay gente que le gusta la predicación pero que no le gusta la enseñanza. ¿Cómo esa gente va a servir? ¿Cómo esa gente va a crecer? Se requieren ambas. Se vienen los jueves. Esto es como que la escuela. Esto que estamos estudiando es la escuela. Los discipulados que se tienen allá en esta congregación, en las familias que se están visitando, son su escuela. Amén. Y el jueves es también su escuela. ¿Para qué? Para que crezcan con conocimiento bíblico. Que no seamos de esos que a veces da cosita, hermano, estar con gente que no ha entendido el ABC cristiano. Y bueno, no los menosprecio, pero digo, ¿quién les habrá enseñado a estos hermanitos? ¿O qué mal plan, ¿no?, de quien les enseñó? De enseñarles mal, de no preocuparse, no velar por ellos, de tomar a la ligera el ministerio nada más y así ordenan, a veces un año de cristianos lo tienen, dándoles predicación los domingos, y luego los ordenan al ministerio, y ya son pastores también esos. Pastores de otros. ¿Se imaginan? Por eso la iglesia está como está. Por eso la iglesia está tan llena de herejías, anda pactando, sembrando, andan ahí embaucados, ¿verdad? ¿Cómo les caen las plumitas con el polvo de oro? ¿No ha visto esa gente? Yo sí los veo. En la iglesia ahorita está un boom de todo iglesias, en su mayoría neopentecostales, que quieren ver las manifestaciones visibles del Señor. Y en sus cultos hay polvo de oro. Ay, mire, hermano, polvo de oro, mire, la gloria del Señor se deja ver en esta iglesia. ¿Y por qué? Porque mire, tengo polvo de oro en mi mano. A ver, llévalo ahí a la avalúo, a ver que te digan si es oro. Es diamantina, hermana. Hay gente, fíjese la madurez, fíjese el nivel impresionante de discernimiento espiritual, que les ponen plumitas, ¿verdad? Esas del tianguis. Yo creo que las consiguen en el tianguis al por mayor. Les ponen diamantitos. Mire, hermano, una pluma de ángel tiene diamantes. Y hermano, fascinado, hasta las les ponen en un nicho. Y la gente creyendo que eso es la gloria de Dios, hermano. Eso es una baratija que te acaban de tomar el pelo. Pero dile algo a esa gente. Dile algo a esa gente que cree en el polvo de oro. Dile algo a esa gente que cree en las plumas de ángel y te dicen, eres un religioso. O sea, fíjate cómo los hacen hijos del infierno y los vacunan para rechazar toda amonestación bíblica. Les hacen creer que hay polvo de oro, plumas de ángel, diamantes. La otra vez vi un ahorita lo que está son... Porque tengo la estación de radio, todo, cuando me voy todo el camino la oigo. Sí. Donde todo el tiempo la oigo.
me voy con la de aquí, pero la de México es van muchos pastores de otras iglesias. Sí. Se supone que son evangélicos, pero ahorita estuvieron dando las 7 llaves, que siempre es porque te van a dar las 7 llaves, una de cada día, y la corona. Oiga, ¿ya vio? Ese tipo de gente fetichista donde te voy a dar las 7 llaves, te voy a dar las 7 unciones, te voy a dar la corona, que te voy a dar el diamante, hermano. La iglesia cristiana, todos pura baratija. Mire, están al nivel de padre de sufrir muchos cristianos. En verdad, hermano. Dijera Pablo, duele decirlo, pero muchos que dan su siembra, ¿no? Su dinero, van y dan. Al principio era pues, diferente la siembra, ¿no? Ahorita porque bendigan su negocio, su miren, ahí empresa, hay una convención o reunión en un hotel que están cobrando no sé cuánto para que vayan a todos los empresarios, los que tienen negocio, los que sí, saben a dónde irse, ¿no? Para que se registren y pues vean la gloria. Esa como plática, ¿no? Pero vea, es un ejemplo, qué bueno que la hermana lo testifica de cómo está la iglesia de hoy. Yo digo, de ahí yo escucho cuando dan la palabra de Dios, leen los versículos, todo eso. Pero pues yo sé que decretan y que todo eso, pues ya sé que eso lo dice, ¿no? Y es que, hermana, para poder ellos sustentar todas esas herejías y fraudes que hacen, toman cualquier versículo y lo ponen encima y parece que Dios dice. Por eso es que un predicador no puede ser un neófito, un cualquiera que ya tiene Biblia. Oiga, el diablo hasta usa la Biblia. Es entender el contexto, conocer realmente la Escritura, estudiar la Escritura para poder hacerlo. No, y hay unos pastores que pasan ahí dando temas y nos explican, y sí, en efecto, pues van como más directos que nosotros, ¿no? Pero como son muchos los que pasan a esos programas, pues es una estación de radio. Sí, lo hacen con ese fin, pero que Dios, Dios mío, que Dios nos guarde. Y otra que no se menciona acá, que forma parte de la enseñanza, es que los pastores, los obispos, los ancianos, están para cuidar. Y yo aquí advierto, usted sabe cuánto les advierto, cuánto les digo, a este ni lo veas, a este no te conviene, mira, este es unicitario, mira, este es pacta, mira, disculpe, pero algunos tal vez, ay, el pastor, ¿quién se cree para dar? Bueno, pues para eso estamos, para cuidar. Amén. A mí sí, vea lo que quiera, todo es bueno, pobre de ustedes. No, hay que cuidar. Entonces, vemos que el anciano tiene doble responsabilidad de enseñar, ser un conocedor de la Escritura. Amén. Usted le decía yo mire, hemos sido bendecidos. Aquí en la iglesia dimos y volvamos a volver a dar, Y aquí la ventaja es que no se cobra. Tenemos un estudio, ya dimos hace 3 años, tardamos 3 años en dar un estudio de teología bíblica sistemática. 3 años. Si usted me pregunta cuántos vinieron, poquitos. Porque a esos estudios importantes que la gente de verdad debería de abrazar, a eso no les interesa. Pero a los que sí les interesa es a los que tienen ese deseo de servir y crecer en el Señor. Y lo toman y aprenden y conocen más al Señor. Y vamos a dar más adelante, a lo mejor otro nos lleva unos 5 años. Pero dígame. Porque los ministerios no son ministerios maruchan, El Señor me dijo que eres pastor, ven, eres pastor, ya vete a pastorear. Así se maneja hoy. No es así. No se trata de eso. Vamos a lo que dice en la página 18 de los lectores de PDFs y la página 17 para mencionar el subtítulo del mismo tema. Dice: los ancianos y las congregaciones. Todas las iglesias han tenido personas designadas para desempeñar las funciones de los ancianos, ¿verdad? Porque le dije que el término anciano ya no es muy popular, como que no, a nadie le gusta. Pero hoy lo han sustituido por títulos como
diáconos, directores, líderes, ¿no? Intendentes se llaman a veces, supervisores, cosas grandes, ¿no? Dicen, los tres títulos del Nuevo Testamento para referirse a este oficio de anciano son los que ya le mencioné. Episcopos es la palabra griega, de donde viene supervisor o obispo. Obispo es la palabra correcta, alguien que está vigilando el cuidado, vigilando las ovejitas, cuidando ovejas. Presbúteros, que significa anciano, y poimen o poiman, que significa pastor. Estas tres palabras griegas en la Biblia se intercambian muy a menudo y son sinónimas las tres. Se utilizan intercaladamente. Dice, las tres se utilizan para los mismos hombres. Pedro, ¿qué dijo? Soy anciano. ¿Sí lo dijo? Soy presbútero. No dijo soy el papa, soy presbútero. Pablo también dijo soy anciano, y en otras cosas dijo también soy obispo, ¿no? Dice abajo, vamos al libro de los Hechos 20:17. Ya dejaremos para después el texto que estamos leyendo. Hechos 20:17. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios así. Dice, discurso de despedida de Pablo en Mileto. En la texto de primera, ancianos, coancianos con él. Amén. Obispos, coancianos, como sea, ministros. Y dice acá, enviando pues desde Mileto hasta Éfeso, recuerde que Pablo visitaba grandes extensiones de territorio en sus viajes misioneros, y cuando llega hace una encomienda y manda traer desde Mileto hasta Éfeso, mandó recados, mandaderos, ¿verdad? Unos cuantos diáconos han de haber ido por allá. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Qué hizo Pablo? Llamó ancianos. Si llamó, quiere decir que había ya ancianos. ¿Estábamos de acuerdo? O sea que es lógico que este era el gobierno de una iglesia local. No era que el ministerio apostólico, que el profético, y que de ahí todos los... No. Esas barrabasadas no van con Dios. Él dice que el gobierno de la iglesia es Dios y su palabra, y de ahí los ancianos sirviendo. Y dice que manda a traer a los ancianos, obviamente ya habían sido establecidos. No dice que eran recientes ancianos, ya eran gente que ya estaba desempeñando la labor de cuidar y de apacentar el rebaño. Eran los pastores del rebaño, los obispos del rebaño, los ancianos del rebaño. Y mandó traer a varios, porque los trajo de diferentes, desde Mileto, dice el versículo 17, a Éfeso, desde Mileto hasta Éfeso. Y los hizo llamar a los ancianos, o sea que eran varios. No mandó cardenales ni nada de eso, puros ancianos, pastores, obispos, ancianos. Cuando vinieron, él les dijo, fíjense las palabras: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia, porque pues Éfeso es la zona de la iglesia del Asia Menor, Turquía, todo eso. Dice, sirviendo, ¿saben cómo me comporté? Pablo comienza diciendo, ustedes han visto cómo he vivido delante de ustedes. O sea, que quiere decir que los obispos deben de dar, los ancianos, los pastores deben de dar testimonio a los demás. Y ahora va a mencionar a continuación Pablo cuál fue su proceder. Sirviendo al Señor. Pablo dice, yo he servido. Yo no fui porque me pagaran. Oiga, hoy en día los pastores, si no son traídos por una ofrenda, no van. ¿Es verdad? Hay pastores, un día le dijeron por ahí el hermano Armando Alducin, oiga hermano, unos sudamericanos, yo vi su testimonio del pastor Armando,
Y le dijeron, oiga, hermano Alducin, ¿cuánto cobra por venir a visitarnos? Que se enoja el hermano. Y así lo dijo tal cual, hermano, yo no soy una prostituta para andar cobrando. Yo no cobro. A mí si tú me invitas, simplemente invítame y pues dame un alojamiento ahí en tu casita, un petate, y si me das mi sustento yo voy con toda confianza. Porque dice, ay hermano, es que ¿por qué nos dice eso? Pues sí, dice, ustedes son culpables de que les cobren porque ustedes se dejan devorar por lobos que andan vestidos de oveja y que dicen que son pastores y cobran. Y hermano, ponen requisitos, oiga, si me va a invitar a su país, tanto de ofrenda, tantos cientos de dólares, quiero un hotel, si no 5, 3 estrellas, y que de desayuno me den esto. Así de exigentes. Y que me lleven a recoger en carro porque no me gusta caminar. Esos son los ministros de Pablo. ¿Quién le daba la ofrenda a Pablo? Pablo no andaba pidiendo ofrendas. Ya lo leímos en Corintios. Pablo sabía, cuando sabes que Dios te llama, tú vas y punto. Dicen por ahí el que si Dios es el que te llamó, Dios es el que te sustentará. Así de simple. Amén. Y Pablo iba y llegaba sin saber si le iban a dar al ojo, no le iba a predicar. Dios que lo había mandado, tocaba corazones y le daban alojamiento y le daban comida. Y cuando veía que era muy difícil, él trabajaba y empezaba a trabajar. Y dice abajo, sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Cuál era la actitud de Pablo? Era un servidor humilde, como Cristo, amén. Hoy en día los ministros, ¿verdad? Bien humildes, con el carro del año, cambian carro cada año, porque lo merecen y porque son hijos del rey, dicen ellos. Hoy los hijos de Dios, ¿verdad? Traen trajes Dolce Gabbana, puros trajes de Dios, zapatos Ferragamo, ¿verdad? De $20,000 porque son hijos del rey. Qué triste, hermano, ver cómo se ha distorsionado. Pero ¿sabe qué? Esos no son ministros. Son falsos obreros, como dice la palabra del Señor, porque Pablo, si tú eres enviado o invitado a la sierra y Dios te está llevando a la sierra, vas a ir, diga, voy a ir y voy a caminarle, amén. Y si me invitan un burrito, hermano, gloria a Dios, ya voy en burro, pero voy, hermano, bendito sea Dios. Cuando Dios te llama, Dios te va a abrir puerta. Para esa gente que quiere ser tratada como divas, ministros, ¿verdad? Tipo divas fashion, que solamente les gusta la foto. Hoy en día las redes sociales se dan para todo fotos, para andar acá mencionando dónde andan, más bien dónde saquean, diría yo, porque esos no sirven, son saqueadores, mercenarios. Dice Pablo, enemigos de la cruz de Cristo. Dice que cómo me he comportado desde el primer día que entré, ustedes ya lo saben, ustedes me vieron, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Fíjese, Pablo lloraba, pero ¿por qué Pablo era tan chillón? Pablo oraba. Y el que ora derrama lágrimas, hermano. Y Pablo oraba y derramaba lágrimas por todos los hermanos. Grábeselo, porque esa gente que no ora, ¿cómo es anciano? No puede ser anciano. Dice, con lágrimas y pruebas, dice Pablo, que me han venido en las acechanzas de los judíos. Pobrecito de Pablo, le andaba el diablo, Satanás andaba detrás de Pablo, hermano. Lo andaban, cuando le levantaba una horda por aquí, le levantaba aquí otra horda de gente que lo quería lichar, y Pablo guardado por la mano del Señor, lo agarraban, lo arrastraban, y Pablo seguía fiel, porque el que sabe que Dios lo mandó, lo va a hacer y punto. Amén. Y dice, pruebas me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Pablo, ¿a qué se dedicaba? A predicar y a enseñar. Pablo era un hombre de enseñanza, conocedor de la palabra y enseñador de la palabra. Pablo, los ministerios de celulares, llamémoslo, ¿no? Iglesias en casa, eso es de Dios. Cuando se abre una casa y pastor, que acá se haga un estudio de discipulado, no se diga más. Va a ir alguien a la iglesia, o soy yo o habrá otro hermano, pero alguien irá y te ministrará la palabra. Ya, bendito sea Dios, porque es lo que hacía Pablo.
Dice, públicamente por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento. ¿Ya notó cuál era el mensaje de Pablo? Arrepentimiento y la fe en Cristo. No que ahora, ¿verdad? Pactos, siembras, coronas, llaves, unciones, fuegos, avivamientos, todo menos el evangelio. Corra cuando escuche eso, ¿no? Y dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Pablo se está despidiendo, sin saber allá lo que me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Iría usted, hermano? Si el Señor le diga, mira, te voy a mandar a la sierra Tarahumara, pero te va a ir como en feria, ¿irías? Y si el Señor me está mandando, voy. Pero ¿cuántos quisieran? Mira, vas a ir. Qué curioso, ¿no? Que los pastores de hoy, ¿a dónde van? A hacer campañas a Monterrey, a Guadalajara, a Puebla, a Ciudad de México, igual que los cantantes de música cristiana. Porque muchos de los cantantes no creen que son cristianos, uno ni cristianos son, dan la pinta, posan para la foto hasta como que lloran. No son cristianos muchos de ellos. Y ustedes notan dónde van a hacer el concierto, la campaña, pues en ciudades donde hay dinero, hermano. Monterrey, en Jalisco, en Guadalajara, en Ciudad de México, en el Auditorio Nacional. ¿Por qué no van a la Sierra Tarahumara? ¿Por qué no van allá a Chiapas, donde está todo, donde no hay camino? ¿Por qué no van a Tabasco? Motivación. Se olvidan, o no sé si no lo crean, pero se olvidan de que Dios pesa las intenciones y las motivaciones. Al Señor no le interesa lo que haces, sino el por qué. Grábate esto. ¿Por qué lo haces? Grábatelo. No le interesa lo que hagas, si hagas mucho, si hagas poco, sino por qué lo estás haciendo. ¿Lo haces por amor? ¿Lo haces porque realmente deseas que otros aprendan y conozcan al Señor? ¿O lo haces porque vas a ser conocido, porque vas a ser famoso, porque vas a ser invitado, porque se te va a contemplar dentro de un grupo de élite, porque va a haber dinero de por medio? ¿Por qué lo haces? Eso Dios lo pesa, Por eso hay de todo aquel que se quiera meter al servicio, al ministerio, con una intención y motivación equivocada. El Señor tomará cuentas a su debido tiempo. Por eso vemos cómo Pablo iba, a pesar de las advertencias del Espíritu. Pablo dice, yo voy, me esperan prisiones, pero yo voy, a eso me mandó mi Señor. 24, pero de ninguna cosa hago, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Fíjese, otra cualidad de un servidor: no tiene amor. ¿Cómo se le llama? No es amor propio. Hay una palabra, pues sí, hoy se habla mucho de autoestima y de amor propio, ¿no? Ámate, cuídate. En el Señor eso se acaba. Ay, hermano, ¿quiere decir que me ando todo fodongo y que no, ni desodorante me echen? No, nada de eso, no lo confundas. Amor propio, o sea, quiere decir que estimes valiosa tu vida, que tu vida gira alrededor de tu placer, de tu sentir bien. En el Señor, el sentirse bien ya está a un lado. Ni modo. Si he de dormir en un catre, ni modo. Si me dan unos frijolitos con gorgojos, ni modo, ¿verdad? Así es la verdad. Es la realidad. Pero Pablo decía aquí, yo no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal, fíjese, con tal que acabe mi carrera. Esa es la motivación de Pablo. Acabar su carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia del Señor. Y dice, y ahora he aquí que ninguno de ustedes, entre quienes he pasado predicado el reino del Señor, verá más mi rostro. ¿Qué está haciendo Pablo? Se está despidiendo. Qué triste, ¿no? ¿Le ha tocado despedirse de alguien? Ustedes con los alumnos más que nunca, ¿no? Las despedidas. Pablo dice, hermanos, los mandé traer, han visto mi testimonio, saben cómo me he conducido y ya no los voy a volver a ver. Híjole, ha de haber sido una imagen así fuerte, ¿no? Lo mismo que estos sintieron fue lo que los discípulos sintieron cuando el Señor les dijo, ya no me volveréis a ver. Qué triste. Y dice abajo, y ahora
Por tanto, aquí viene en el 26 lo que nos interesa. Decimos en mi rancho a lo que nos truje. Dice, por tanto, yo les protesto en el día de hoy. Recuerde que Pablo citó ancianos, mandó traer a los ancianos, no a toda la iglesia, a los ancianos. Les protesto, les doy la encomienda, que estoy limpio de la sangre de todos. Ah, sí, qué tremendo. Dice mi hijo, la verdad, qué tremenda palabra, decirles, yo estoy limpio. ¿Podremos decir los que predicamos eso? Yo estoy limpio de lo que les he enseñado. He tratado de dar mi mejor esfuerzo. Me he esforzado por darles la palabra más íntegra posible. Y estoy limpio. Yo quiero decir lo mismo que Pablo. Amén. Decir, yo estoy limpio de su sangre. Es decir, a mí Dios no me va a pedir cuentas. Yo no voy a sufrir por ustedes. Yo hice lo que hice. Y dice abajo otra cosa. Porque a eso se refiere Pablo. No he rehusado anunciarles todo el consejo de Dios. En otras palabras, yo ya les prediqué toda la enseñanza que Dios me dio. Yo ya se las di. Ya los discipulé, ya les enseñé, ya les di enseñanza, discipulado, les enseñé las bases del liderazgo, les enseñé cómo servir, cómo se debe de amar, cómo se debe de adorar. Yo ya les enseñé todo eso. Por eso estoy limpio, porque no rehusé, porque uno de los peligros del ministro es rehusar a tocar temas incómodos. Ay, no, ¿cómo les voy a hablar de sexualidad? Hermano, la enseñanza que ahorita hay un stand-by de matrimonio, toca esos temas. Toca temas de sexualidad. Ay, qué incómodo, no quiero hablar eso. Que lo vean en sus casos, que lo busquen por internet. Si la Biblia habla de sexualidad, ¿se tiene que hablar de sexualidad, sí o no? ¿Qué otros temas hay incómodos en la Biblia? A ver. ¿Qué más? Hay varios temas, pero de todo lo que está acá se tiene que hablar. ¿No es cierto? No, hay de esto no, porque va a ser muy, muy doloroso. Se tiene que decir, se tiene que hablar sobre el matrimonio, sobre la crianza matrimonial, sobre la crianza familiar, sobre cómo se debe de ser en el trabajo, cómo ser un buen vecino. Se debe de tocar todos esos temas. Pablo no rehusó. Y a veces, ¿sabe por qué a veces no se toca? Por evitar conflictos. Es que yo quiero que la gente, caerle bien a la gente, que la gente me tenga y que me siga contribuyendo, porque si no contribuyen, pues ¿cómo le hago? Tú tienes que hablar la Biblia, y a veces la palabra va a cortar, ¿no es cierto? Nos va a llegar, y si es Dios, porque tampoco se trata de herir, no, sino de dar la palabra solita va a cortar, amén. No se trata de aventar la espada, se trata de simplemente dártela. Tú la vas a agarrar, pero al agarrarla tú ya te estás cortando. Hay otros que sí avientan, ¿verdad? Flechas desde acá, o pedradas. No es intencionalmente de a ver a quién me estoy descalabrando. A este hermano le sé esto, ahí le va, y me lo descalabro. No, sino simplemente uno da lo que el Señor le puso en su corazón. Pero como viene de Dios, cuando venga tu vida, te vas a sentir el dolor. Pero hay que darse. Amén. Por eso dice Pablo, yo no he rehuido, les he hablado todo. Por tanto, versículo 28, y aquí terminamos ya casi. Miren por ustedes. Les recuerdo que le dice a los ancianos, tengan cuidado de ustedes mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por ancianos y obispos. Aquí se vuelve a repetir otro sinónimo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Fíjese lo que les está diciendo, ten cuidado de ti, porque todo anciano se debe de cuidar él mismo. Ya conmigo, ministros cristianos, te debes de cuidar, tu vida espiritual, ya como nunca. Y debes de cuidar también a otros. ¿Se da cuenta la doble responsabilidad de un anciano? Cuidas la tuya y la de otros. Bueno, al que aún no ha ministrado, pues cuida la suya nada más. Pero ya cuando estás sirviendo, tienes que cuidar también a otros, como si fueras tú.
con amor, con esa atención, con ese cuidado. Tenemos que hacerlo. Pero dice, miren por todo el rebaño, y les recuerda ¿quién los puso? El Espíritu Santo. Yo no los puse yo. Si yo soy el que los pone, bueno, a quien le deben de dar cuentas es a mí, pero ¿quién los pone? Es Jesús. ¿Y a quién le vamos a dar cuentas? A Jesús. Y dice después, porque la ganó por su propia sangre, ¿eh? Recuerda que esta gente vale. La gente que pastoreamos, ¿por qué es importante? Porque tiene un precio. Es gente cara, hermano, pero no porque vive allá en Polanco. Es gente cara por lo que costó. Por eso tú no puedes desechar a alguien que no, que es que quién sabe qué, que él me hizo y no sé qué, y ya que se vaya, hermano. Córralo. Tú no puedes desechar a alguien así, porque esa persona le costó a alguien. Amén. O sea, estoy hablando ya de gente que realmente... Otro tema es ya cuando Pablo mencionó de entregar a alguien a Satanás, que es otro tema, independientemente. No los confundan, ¿no? Porque a veces se confunde la gente. Pero la gente vale, le costó a Jesús, por eso tenemos de siempre cuidarla con ese cuidado, porque esta gente es muy, muy importante para el Señor. Tanto que dice Jesús, estos pequeñitos, hasta los chiquititos que andan aquí de correlones, ¿sabes? Que de repente se nos salen los ojos, también esos le importan. Dice Pablo, pero mire, miren por ustedes y miren por la iglesia. La iglesia tiene enemigos, y Satanás es el principal, pero Satanás también tiene servidores. Y no va a venir el diablo, ¿verdad? Con pata de gallo y pata de caballo y trinche y hacer temblar la casa como las películas de terror donde se caen las cosas. Satanás no va a entrar así aquí. Él no es así. Pero ¿cómo entra Satanás? Porque la iglesia tiene dos peligros. Peligros de afuera, del mundo, ¿verdad? Ahorita que son todas estas campañas ideológicas de feministas donde la mujer, empodérese la mujer. Eso es un peligro para las hermanas. Peligro que aquí constantemente exhortamos, que no se deje llevar por las ideologías, por las corrientes de este mundo, sino renueva tus pensamientos, hermano. Nada de empoderamiento y de que yo y que los hombres abajo y que muera el macho. Nada de eso acá. Por eso el feminismo no entra en la iglesia. Todos esos son peligros de afuera. Amén. Peligros, todas estas olas de proaborto y empodérate y cosas de ese tipo. O cosas también al contrario, el machismo y el feminismo, pues son ambas corrientes donde el macho es el que aquí se hace lo que yo digo y tú eres mi criada. También está mal. Entonces, las dos, aquí tenemos peligros de afuera. Pero diga conmigo, pero hay peligros internos. ¿Cuáles serán más feos? ¿Los de afuera o los de adentro? Diga los de adentro. Son más peligrosos los asuntos internos que los externos. Los de afuera no simplemente los rechazamos, sino los oímos. Pero los de adentro, hay gente infiltrada dentro de las iglesias. Hay gente vestida con lobos, ¿verdad? Que hasta los hijos se cubren con hociquito de oveja, pero traen los dientes feroces. ¿Cómo se va a dar uno cuenta? ¿Se acuerda de cuando despertamos en las mañanas y estaba que Caperucita y el lobo feroz? ¿Se acuerdan? De los hocicotes del lobo. Así hay gente, ¿eh? Se les ve el colmillo retorcido, la malicia interna dentro de su corazón, se les ve. Lo curioso es que no vienen como lobos, vienen bien camuflados, vienen bien disfrazados, usando vocabulario cristiano. Gloria a Dios, aleluya, santo. Y se visten como cristianos. Por eso Pablo dice, lo cité para eso, para que tengan cuidado de ustedes y cuidado de los demás, porque cuando yo me vaya, los lobos vienen y entrarán a la misma iglesia. Y le dice, lobos rapaces. ¿Sabe lo que significa rapaz? Una ferocidad. Gente que viene a tragar, gente que no viene a cuidar. La rapacidad es de lo que Dios quiere que evitemos y por lo que se cuida la iglesia.
Cuidamos a estos pequeñitos independientemente de su condición social, edad, etcétera, porque son pequeñitos que le costaron al Señor. Pero cuando hay gente rapaz que viene, y hermano, ¿y cómo se identifica la rapacidad en una persona infiltrada? Fácil, vienen a dividir. Vienen a dividir, vienen a lastimar, vienen a herir a otros, vienen a contraponer, vienen a hacer división, disensión, vienen a difamar, vienen a maltratar a los hermanos, vienen a calumniar a los hermanos. Esos son lobos metidos de la iglesia dentro. Por eso Pablo dice: cuídense ustedes y cuiden a la iglesia, porque entrarán lobos rapaces que estos no lo perdonarán, estos no van a cuidar, no van a orar por ellos, no les van a enseñar. Estos los que quieren es hacer daño y herir. Por eso yo estoy muy pero muy en contra de cuando alguien en el servicio, en el ministerio, si tú me hieres una oveja, y si tú continúas en herir, voy de acuerdo, un malentendido, una cuestión, pasa, ¿no? La reconciliamos, ahí se ve. Si se acaba en el amor y el perdón, gloria a Dios, era oveja. Pero si sigue, y sigue, y sigue, eso ya me dice a mí, ten cuidado de ese. Porque alguien que está hiriendo y maltratando y dividiendo a los hermanos y metiendo chisme aquí, metiendo chisme allá, y llevando allá y trayendo acá, porque eso hacen muchos, llevan y traen, llevan y traen. Gente hipócrita de dos caras, que como Judas, ¿verdad? Hola hermano, Dios te bendiga, se vaya. No, ese pastor es bien esto, bien aquello. Viera de ver, hermano, ¿cómo es mi pastor? Ja, 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 bla, bla, bla. Así hay gente. Esos son los rapaces, de los que hay que tener mucho cuidado, y los pastores tenemos que estar supervisando y cuidando a la iglesia. Y no solo el pastor, se necesitan varios que nos ayuden a cubrir los otros ángulos de la iglesia. Amén, para checar, evitar que esta gente se venga. De repente entra un fulano acá, un nuevo llega, y de repente ya empieza a meter ahí falacias, que oiga, hermano, que yo tengo tantos sueños, estos sueños, a mí el Señor diario me habla en sueños, y yo cuando escucho eso, yo luego tengo cuidado. Oye, hermano, diario, lee tu Biblia, hermano. Estoy de acuerdo, Dios te puede hablar. No, Dios es soberano, no dudo que lo pueda hacer, pero ya que diario te hablen sueños, esas gentes que se las pinta de muy espiritual, mucho cuidado. Por eso la iglesia tiene que ser cuidada por varios ancianos con un corazón pastoral, que vean por el bienestar de los pequeñitos, porque no me los maltraten, no me los hagan, no me los hieran con una mala intención. No confunda herir rapazmente a que sean heridos con la palabra. El Señor hiere y sana, Él hace la herida y Él la venda. Yo hablo de herir con una motivación rapaz, de destruirlo, derribarlo y sobajarlo, así. Hay gente con eso, mucho, ay hermano, ¿cómo que eso? Eso es realidad. Hay gente que tiene ese corazón en las iglesias. Pablo lo dijo: se van a ir, yo me voy, pero van a llegar, cuídense de esos, van a estar dentro de ustedes. Ay hermano, Dios nos guarde, hermano, si en la iglesia de Pablo estaban, que la de nosotros no estén. Van a llegar, nos pueden llegar, pero ¿cómo se previene? Diga, con unos buenos ancianos, con un buen garrote. ¿Ya? Ahora, si el lobo que se nos meta, lobo que le arrimamos un garrotazo. No en verdad, o sea, en término metafórico, un lobo identificado inmediatamente, los ancianos le vamos a dar bola. A ver, hermano, ¿qué te traes aquí? ¿De qué tantos sueños estás hablando de la hermanita? Oye, tú, a ver, hermano, ya tienes 5 incidentes con estos hermanos. ¿Cuál es tu motivación acá? ¿A qué vienes? ¿A pelear? Hermano, ya van como 3 calumnias que te inventas. Ya bájale, hermano. Aquí eres bienvenido. Los ancianos estamos para eso, hermano. Tener la vara bien en la mano, para que cuando venga un lobo, le duelan los garrotazos y se vaya. Y digan, allá hay ancianos, hay pastores que velan por el rebaño, allá ni se metan. Así tiene que marchar la iglesia. Bien. No dejar, a veces se mete el lobo, ¿verdad? Y ¿saben lo peor? La iglesia de hoy dice, hermano, no juzgue para que no sea juzgado. Entonces que vengan los lobos y que nos traguen a la media iglesia.
No, aquí se juzga, pero con justo juicio, ¿eh? Aquí se juzga justamente, correctamente. Y los ancianos tenemos que estar listos. Y esta gente por eso debe de ser madura y espiritual, porque la palabra lo enseña. Termino ya. Dice abajo, de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen. Fíjese, ¿cómo son los lobos? Hablan. Los lobos utilizan la boca, ¿ah? Hablan. Cosas perversas. Cosas, la palabra perversa se traduce torcidas. No hablan con verdad, te mienten. Esa gente es chismosa por naturaleza. Te dice una cosa, hace una cosa allá y te dice otra acá. Tenga cuidado, por eso dice la Biblia que en la armadura del cristiano tiene el cinturón ¿de qué? De la verdad. Los mentirosos no entran y los mentirosos son hijos de Satanás, el padre de la mentira. Por eso de hablar una cosa allá y traerte otra acá. No, pastor, es que allá pasó así, y así, y ya te lo cuentan del otro lado. No, no fue así, hermano, fue así, así, así. Ah, entonces me mintió el hermano. Hay gente así, que lamentablemente se les empieza a ver la naturaleza. Por eso le digo, tenemos que estar al tanto. Y dice Pablo, de ustedes mismos, entre ustedes, aún ancianos, ¿verdad? El ser anciano no te exenta, tienes que perseverar en la palabra. Cosas perversas para arrastrar. Fíjese, ¿ya vio qué hacen los perversos? Los rapaces quieren arrastrar. Por tanto, acá está, velen. Los ancianos, ¿qué van a hacer? Velar. ¿Y cómo se velan? Orando, estando atentos, acordando que por 3 años de día y noche no he cesado de amonestarles con lágrimas. Y ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia en los santificados. Pablo dice, los encomiendo a Dios y a la palabra. ¿Qué necesita la iglesia? Dios y su palabra, no hay más. No congresos de avivamiento, que unciones frescas, que coronas y llaves, brujería, todo eso. No necesitamos eso. Dios y su palabra, y se acaba. Vamos a la otra y terminamos. ¿Dónde nos quedamos? Cuando los evangélicos... No, esto lo voy a dejar para después. Los 3 oficios que se utilizan son poimen, anciano, presbítero. Leímos Hechos 20:17 y terminamos en Hechos 20:28. Hasta aquí dejamos el estudio y vamos a orar, hermanos, amén. Que su palabra caiga en corazones nobles, sinceros, humildes y fieles. Y que si por ahí hay algún lobo, que luego veamos qué es lobo, amén. Y lo sacamos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu enseñanza. Tu deseo es, Padre, que haya iglesias sanas, que tus ancianos y pastores cuiden y amen y se entreguen por la iglesia como tú lo harías. Que los ancianos entendamos, Padre, que no somos mayores ni mejores ni más importantes, sino simples servidores, Señor. Que en tu iglesia, Padre, traigas una depuración, que traigas una limpieza, Señor, que se les vea el colmillo, Padre Celestial, a toda esa sarta de lobos que andan dentro del rebaño, y que esos colmillos y que esa gente, Padre, pueda ser identificada, y que los ancianos cuidemos y tomemos medidas. Por favor, Señor, guárdanos, protégenos, ayúdanos, líbranos, Señor. Cuida la iglesia y tu rebaño, Señor. Los pastores cuidan, apacientan, vendan, cargan, Señor, a las ovejas. No las dañan, no las muerden, no las hacen sangrar, Señor. Tus pastores cuidan tu rebaño. Que haya pastores conforme a tu corazón en tu rebaño, Señor. Santifica tu pueblo y que levantes ancianos en tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.
Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Mi hermano nos apoya a orar por la ofrenda. Nos vemos la próxima.